Buenas tardes, bienvenidos a la cuarta edición de las tertulias del euro. Tenemos con nosotros a Sofía Rodríguez Rico, economista jefe del Banco Sabadell y coautora con Enrique Colcoste y José María Vendel-Simó, uno de los artículos el que trata sobre el llamado paquete bancario de junio, que traducido, Sofía, si me dejas, es algo así como el paquete de reducción de riesgos de la Unión Monetaria. De lo que vamos a hablar con Sofía precisamente es de eso, de cómo ha cambiado el mapa regulatorio europeo, las prioridades y las políticas regulatorias como consecuencia del COVID-19. Evidentemente, cuando escribiste el artículo, no pensábamos que se podía producir esta pandemia y este tsunami en el sistema económico y monetario desgraciado. ¿Qué lecciones podemos sacar? ¿Qué queda de esa agenda regulatoria del paquete de Sofía? Hombre, yo creo que lo que se hizo entonces queda todo, porque fueron avances muy importantes en regulación y en supervisión, pero es verdad que con la crisis COVID lo que ha habido es una respuesta muy rápida desde un punto de vista de las autoridades regulatorias y supervisoras, ¿no? Es una respuesta que además ha sido de carácter paneuropeo y esto es una diferencia bastante clara con la crisis anterior. ¿Qué es lo que se ha hecho ahora un poco a raíz del COVID? Bueno, pues de muchas cosas. Desde un punto de vista de ratios de liquidez y de supervisión se ha dado flexibilidad ahí. También se han liberado colchones anticíclicos en general, colchones de riesgo sistémico, los colchones macroprudenciales. Se han estudiado medidas para ver cómo encajar en balance bancario los créditos de emergencia que se han concedido con el COVID desde un punto de vista contable y también prudencial, y en general las autoridades se han preocupado de establecer unos plazos de supervisión para algunas cosas un poco más flexibles a raíz del COVID, etcétera. De forma que lo que estaba hecho entonces se mantiene, pero sí que ha habido una respuesta ágil de profundización, de cambio de plazos, de entrada en vigor de algunas reglas, etcétera, en respuesta del COVID. Yo creo que es importante también poner de manifiesto no solo cómo ha sido la respuesta post-COVID, sino, como decías tú, de lo que se había hecho antes que queda, ¿no? Porque yo creo que lo que queda es una cosa muy importante que se ha visto en esta crisis, que es un sistema bancario más fuerte, mejor capitalizado, con mejores sistemas de control de riesgos, de gestión de riesgos, de gobernanza. Y entonces, al final, todo esto lo que ha permitido es que en esta ocasión pues, los bancos hayan podido jugar un rol fundamental en todo lo que tiene que ver con resolver la crisis, con actuar de colchón contra la crisis, ¿no? Cosa que no había pasado la última vez. Se hablaba mucho antes del paquete de reducción de riesgos y mucho menos del paquete de mutualización de riesgos. Del risk reduction hablábamos mucho, del risk sharing hablábamos muy poco. Y sin embargo, curiosamente, como respuesta a la crisis del COVID-19, lo que hemos visto es un avance, yo diría que sorprendente, en mi opinión, en la mutualización de riesgos y un aplazamiento temporal del programa de reducción de riesgos. ¿Te ha sorprendido este avance en la mutualización de riesgos? ¿Crees que estamos más cerca de completar una unión bancaria y de tener algo parecido a un activo europeo seguro? ¿O crees que es un one-off que desaparecerá cuando los efectos de la crisis afortunadamente desaparezcan? Yo creo que ahí hay luces y hay sombras, ¿no? O sea, sí que desde un punto de vista de unión bancaria, las piezas que faltan son las que ya faltaban. O sea, sigue faltando pues, un fondo de garantía de depósitos, sigue faltando sistemas de insolvencia comunes en Europa, todo el tema de las discrecionalidades nacionales, etcétera, ¿no? Es decir, de las piezas que faltaban, esas siguen faltando. Sí que es verdad que pues parece que efectivamente toda la propuesta de la Comisión Europea del plan de reconstrucción y sobre todo las emisiones que podría haber asociadas a eso pueden poner una pieza para avanzar en eso. De todas formas, hay algunas sombras en cómo ha sido la respuesta a la crisis, porque, digamos, desde un punto de vista, por ejemplo, de fragmentación del mercado de capitales, ¿no? Igual que hemos dicho que la respuesta de supervisión y de regulación ha sido bastante paneuropea, la respuesta fiscal no lo ha sido. No lo ha sido desde un punto de vista de que cada gobierno, pues digamos, ha tomado unas medidas que han tenido que ver muchas con la capacidad fiscal de los gobiernos, ¿no? Entonces, en cuanto a bancos se refiere, la parte de crédito, de garantías al crédito, varía en porcentaje del PIB y de garantías en función de países. ¿Eso qué hace a la hora de avanzar en la unión bancaria? Bueno, lo que produce es que
a futuro la mora o la probabilidad de impago de un acreditado puede tener más que ver con la capacidad fiscal del gobierno que garantiza ese crédito que no con la situación fiscal financiera subyacente del acreditado. Quiero decir que sí se han avanzado en algunas ¿Quieres decir cosas. que en el fondo seguimos con el famoso bucle riesgo soberano, riesgo bancario? Es un poco lo que estás diciendo, que de alguna manera la salida de la crisis, una vez que pase, digamos, esta vacatio legis, este periodo de benignidad regulatoria, de suspensión de determinados principios de supervisión y regulación, cuando se vuelvan a aplicar, claro, el riesgo de impago y sobre todo el coste del impago va a tener mucho que ver con la capacidad de los tesoros para hacer frente a sus garantías. Eso es lo que se entiende estás Sí, diciendo y hay que resolver. son dos cosas, ¿no? O sea, una cosa es que efectivamente la asimetría fiscal en las soluciones ha provocado fragmentación o no ha ayudado a la fragmentación en lo que es un mercado bancario único. Y otra cosa es que efectivamente sí que creo que el COVID ha acentuado el vínculo soberano bancario, porque, bueno, sí, efectivamente, todas estas, no solo por las garantías al crédito, ¿no? Al final, esta crisis ha imbricado mucho el sector público en la economía, porque ha habido una respuesta fuerte del sector público y con que los bancos han sido una palanca en estas medidas de política económica, ahí se ha fortalecido el vínculo soberano bancario, pero ahí también hay más mecanismos, por ejemplo, la degradación de las métricas fiscales ha afectado a los ratings bancarios, por ejemplo, en el caso italiano. Entonces ahí también tienes otro mecanismo. O en el propio Quick Fix, toda la parte de filtro prudencial, toda la parte de exposición soberana de los balances bancarios, ahora eso se ha relajado, pero lo que hace es acentuar este vínculo soberano bancario, ¿no? Entonces, bueno, son buenas medidas en la dirección correcta, pero es más complicado ahora, post-COVID, resolver esa pieza o empezar, digamos, a avanzar en la construcción de la unión, en lo que queda de la unión bancaria por la pieza del vínculo soberano bancario. Yo creo que va a ser más fácil, por lo que me preguntabas, ¿no? De si soy optimista y de si me han sorprendido las últimas novedades. Parece que lo más fácil va a ser empezar por el activo sin riesgo, cosa que parecía imposible antes de todo esto, ¿no? O sea, al final, efectivamente, la propuesta de la Comisión Europea son muy buenas noticias en ese sentido. Pero entonces, lo que me da la impresión que te preocupa, y razonablemente, es la comparabilidad de los propios balances bancarios una vez que pase este periodo de benignidad, digamos, o de excepcionalidad, te preocupa, y te preocupa que eso puede volver a acelerar digamos, la competencia desigual o el level playing field entre los temas. ¿Y qué se puede hacer ahí? Porque este sí es un tema complicado, ¿no? Donde el BCE lleva tiempo insistiendo, pero con escaso éxito en este apartado, ¿no? Bueno, ahí es esta cosa. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que no me parece sensato intentar empezar a resolver el problema conjunto, que es un problema de naturaleza holística, desde un punto de vista de la regulación bancaria, por ejemplo, imponiendo recargos de capital a las tenencias de soberano o límites a las tenencias de soberano. O sea, creo que efectivamente tiene más Pero sentido. Eso está parado, ¿no? Eso Sí, está parado. sí, está parado. Pero tiene más sentido empezar por donde se está hablando ahora, ¿no? Es decir, si efectivamente la propuesta de la Comisión Europea consigue venir acompañada de esta emisión de bonos de la Comisión, el importe es de una magnitud que podrían acabar siendo el segundo emisor AAA de la zona euro. Bueno, es temporal, pero sí que es un activo sin riesgo, es una de las piezas claves que faltaban. Y se crea el precedente, ¿no? No será más fácil. Exacto. Una vez que existe ya la emisión y circulación, la segunda es siempre más fácil que la primera, la tercera mucho más fácil que la segunda, ¿no? Yo creo que me da la impresión que se ha vencido un tabú, ¿no? El tabú a la mutualización de los riesgos. El acuerdo franco-alemán en ese sentido yo creo que cambia la agenda política y también la agenda de regulación. Bueno, sí, aparte que hay un cambio claro de enfoque alemán, ¿no? Me parece en todos los sentidos. Incluso ahora cuando hablan de retomar las discusiones de unión bancaria a partir del otoño, el enfoque que plantean es un enfoque mucho más holístico y hablan de funciones transfronterizas, de liquidez en resolución, de activos sin riesgo, es decir, es un enfoque más amplio. También al mismo tiempo pues hay esta propuesta de la Comisión, es decir, bueno, yo creo que
Es una crisis compleja, efectivamente, pero todo lo que se ha hecho hasta ahora ha merecido la pena desde un punto de vista de cuál ha sido la función de los bancos en esta crisis y de cómo se están enfocando las soluciones que por fin se están enfocando. O sea, todas las discusiones de los últimos 10 años ayudan a que por fin se estén enfocando todas las soluciones desde todos los vértices, que son muchos. El vínculo soberano bancario, la falta de activo sin riesgo y de activos líquidos en euros de buena calidad, de HQLAs. Bueno, un poco parece que se están discutiendo todas las cosas a la vez y en este sentido yo soy optimista. Sí, se está hablando también de la densidad de APRs en los balances bancarios, que es muy distinto en distintos países, en los modelos. Toda esa agenda regulatoria, la verdad es que, bueno, me subrayo un poco lo que has dicho, ¿no? Ha habido avances muy significativos, ha cambiado un poco la agenda, pero al final, otro tema en el que yo creo que sí ha tenido, o por lo menos la opinión pública piensa, que ha tenido un gran éxito la actuación del BCE es evitar un credit crunch, ¿no? O sea, la gran preocupación en la crisis anterior, el gran problema que tuvimos en la crisis financiera fue que la crisis financiera se tradujo en una restricción del crédito y aceleró, obviamente, el impacto en la economía, esto que llaman la economía real, ¿no? En la producción y en el empleo. Toda la política regulatoria, entiendo yo, de supervisión esta vez ha ido dirigida a evitar el credit crunch. La pregunta es, ¿eso os parece que se ha evitado a la entrada en la crisis pero y a la salida? Es decir, ¿los bancos van a poder mantener el crecimiento del crédito cuando... Aquí hay un problema, lo decía el otro día Rajan en un artículo de Financial Times. Es la hora de tomar decisiones difíciles, ¿no? Las líneas de liquidez son líneas de liquidez, pero no son líneas de solvencia. Habrá acreditados, como tú decías, que en algún momento se comprobará si es verdad que esto va a durar más, como parece, y la salida va a ser más gradual de lo deseable. Habrá acreditados, y tú lo has mencionado también, que no podrán pagar y por lo tanto entrará en juego la ayuda del Estado. Pero todo eso, ¿tú tienes miedo que se produzca un cierto racionamiento del crédito a la salida de la crisis o que no acompañe el sistema financiero como pasó en épocas anteriores? Porque hay algunos economistas que lo sostienen. Sí. Bueno, yo creo que no. De hecho, bueno, de momento lo que estamos viendo es en dirección contraria. O sea, es que efectivamente los bancos partían de una situación de solvencia mejor, de liquidez mejor y están pudiendo conceder crédito. Los datos agregados de crédito de abril y de mayo para la zona euro y por países se ve claramente que esto está siendo así, ¿no? No tiene por qué no continuar así mientras efectivamente la política, o sea, bueno, aquí efectivamente depende de cómo sea la crisis. Si tenemos un segundo brote de pandemia o hay una muy mala respuesta de política económica que realmente acentúa mucho la recesión y la prolonga en el tiempo, es otra cosa, ¿no? Pero si hay una buena gestión de la crisis, esto se puede ir gestionando. Sí que es verdad, y coincido contigo en lo que dices, que no todas las soluciones pasan por la liquidez. Pues hay cuestiones de solvencia que hay que afrontar y habrá un conjunto de sectores de la economía en particular, de agentes económicos para los cuales no sirve encadenar soluciones de financiación, que hay un punto en el que las autoridades públicas y las autoridades económicas tienen que enfrentar esto desde un punto de vista de ayudas directas. Si son pues, pymes muy pequeños o autónomos, pues como ha podido ocurrir en Alemania, transferencias. Si son empresas grandes, pues a lo mejor se pueden buscar mecanismos de participación de capital. O sea que todo va a depender mucho también de cómo sea la gestión de la política económica en adelante. Pero si me permites, desde un punto de vista de estabilidad financiera y de riesgos financieros, creo que es importante porque estamos todo el rato poniendo el foco en un credit crunch, en lo que ocurra con el crédito en esta crisis. Y creo que eso tiene que ver con efectivamente lo que ocurrió en la última crisis, ¿no? Sin embargo, en esta ocasión yo casi llamaría la atención sobre lo que ha ocurrido en los mercados de capitales. Porque sobre todo en las semanas de marzo y en las semanas de abril hubo un comportamiento en los mercados de capitales que no era netamente aversión al riesgo de los inversores y búsqueda de cash y de liquidez por un tema de risk-off. Ha habido un mal funcionamiento sistémico en los mercados de capitales y problemas de liquidez y de profundidad que tienen que ver con lo que se ha ido gestando en los últimos años, pues de trading algorítmico, de gestión pasiva, de cómo se hace todo el tema de regulación para el market making, etcétera, ¿no? Entonces, si nos hemos de preocupar en algo en esta ocasión, esto se ha solventado porque la Fed ha tomado una serie de medidas y al final, bueno, pues los mercados han reabierto mercados y de momento está funcionando. Pero en esta comparación que hace respecto a la última crisis, yo sí creo que nos tenemos que preocupar de algo desde un punto de vista de estabilidad financiera y de financiación.
creo que esta vez el problema no está en balance bancario, pues llevamos 10 años trabajando en eso, ¿no? O sea, puede ser que lo haya más adelante si hay una mala gestión de la crisis, pero que hay que tener mucho más en cuenta a corto plazo qué ha pasado en los mercados de capitales, intentar buscar soluciones para entender, y a lo mejor enfoque macroprudencial aquí también, para entender cómo son los flujos de financiación entre inversores en mercados, operadores de mercado, bancos, incluso el Tesoro americano, que hubo momentos de la crisis que se quedó sin financiación, ¿no? Sí, no, me quedo con esa idea porque es muy poderosa, ¿no? Como siempre, sabemos que las crisis las analizamos con la experiencia del pasado, pero son siempre diferentes, ¿no? Y la idea de esta, y me parece un punto muy interesante, Sofía, es que es verdad que las autoridades han actuado de manera muy decidida en el tema bancario para evitar los problemas que ya vimos en la crisis anterior, pero queda toda la política fiscal y ahí ha habido avances, pero todavía hay puntos de interés, de conflicto, de preocupación o de riesgo, digamos, y sobre todo este último punto del sistema financiero, ¿no? Las interacciones entre el sistema financiero no bancario, para entendernos, y los bancos, son en esta crisis quizá una de las preocupaciones, sobre todo en términos de estabilidad financiera, ¿no? Este es un punto muy importante con el que yo considero que además es particularmente interesante para la anual del euro, para los proyectos financieros, porque afecta un poco al corazón, ¿no? Pero es importante porque hasta ahora es verdad que la gran parte del debate público se centra en qué va a pasar con los bancos, ¿no? Cuando lo que en el fondo estás diciendo, lo he dicho también antes, qué va a pasar con la Unión de Mercado de Capitales y qué va a pasar con las interacciones bancos-sector, ¿no? Esa es la agenda de política que tendremos que analizar. ¿Algo más o si quieres hacer alguna puntualización, lo dejamos aquí? Bueno, lo dejamos aquí por mí. Como tú quieras. No, muchas gracias. Era simplemente agradecerte estos 2 puntos. Yo creo que hemos cubierto con creces el tiempo y los temas. Ha sido muy interesante y muy claras tus opiniones y muy originales en ese sentido. Has abierto toda una línea de preocupación política y de actuación política que no está en la agenda del día a día y no está en la... Bueno, es que ha sido muy, o sea, que todo el mundo habla del COVID como un shock de demanda y un shock de oferta, y clarísimamente el shock financiero en las primeras semanas de crisis había ahí un acelerador muy fuerte que era financiero y no era bancario, era a través de mercado de capitales, sobre todo en Estados Unidos, incluido para el Tesoro americano. Sí, que han tenido que intervenir de manera extraordinaria, ¿no? Pero este, como digo, es un tema súper interesante. Bueno, muchas gracias, Sofía. Un placer, como siempre, discutir contigo. Y a vosotros, gracias por contar conmigo.